Y iniciamos con los comentarios de las noticias que ustedes escucharon. Las chicas le expresaron. Y vamos a iniciar con Daviana, que nos va a ampliar un poco más del impacto que todos sentimos con una de las noticias que escuchamos, Daviana. Bueno, es muy lamentable tener que tocar esta noticia desde el punto de vista humano y lo que representa, porque es como fantasioso hasta cierto punto. O sea, yo no tengo cómo definir el hecho de que aquí se diga que una madre decapitó a su hija. Eso es como dantesco, eso es como una locura, eso como que... Como que cuando yo lo vi en la noticia, yo dije, no, pero ¿dónde es eso? Exacto, no el tipo de cosas que suceden. No, como que no es lo regular. No, para nada. Y tú de hecho, cuando a mí me lo dijeron, yo no lo creía. No, yo dije, ¿dónde fue eso? Exacto. Fue lo que yo pensé en un momento determinado. No, que fue ahí en Santo Domingo Este. Digo, ¿cómo? Entonces, señores, desde el punto de vista jurídico, eso llama mucho la atención, porque es un llamado a las autoridades del sistema penitenciario, que tanto nosotros hemos hablado aquí de las falencias. Sabemos que tienen muchos progresos, que se está trabajando, que se ha trabajado mucho, pero todavía queda tanto por hacer. Y hay algo tan, óyeme, que ahora sale a relucir como si fuera una cosa tan grande, pero que es tan básica y tan necesaria: la salud mental. Hay que considerarla dentro del esquema legal, porque, señores, todo el que ha visto a esa señora en noticia, no hay que ser médico, ni perito, ni forense, para saber que esa señora tiene un problema. Tiene una situación mental. O sea, eso no hay que ser científico de la NASA para ver la contrariedad en el rostro de esa mujer. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tiene el sistema penitenciario para tratar con ese tipo de casos? ¿Cómo lo maneja? Porque yo leo en la noticia que dice que la enviaron para Najayo. Digo, pero Dios mío, ¿pero y cómo? O sea, ¿cómo a Najayo? Esa señora debió haber sido sometida en un estado ideal, en un procedimiento ideal. Debieron de haberla sometido a una evaluación médica previa. Correcto. Para saber dónde le iban a mandar, de hecho, hasta el tipo de juzgamiento que se le puede hacer a esa persona. Totalmente. Esa persona puede tener un diagnóstico y ser hasta inimputable, señores, en un mundo jurídico correcto, porque es una persona que está completamente fuera de sí misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo es que vamos a llegar a entender que eso es necesario? Yo no quiero imaginarme, en base a esto que está pasando ahora, que lo vemos como algo extraordinario, pero yo no quiero imaginarme la cantidad de enfermos mentales que hay en las cárceles de nuestro país, sobre todo en las del sistema viejo. Yo no quiero imaginarme la cantidad de enfermos, los adictos, por ejemplo, que son enfermos también. Las adicciones son una enfermedad de índole mental. Pero claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuándo es que la reforma va a llegar a eso? Porque yo no voy a tocar el tema de que en este país no hay un centro psiquiátrico público especializado que se encargue de eso, como antes estaba el 28, eso ya no existe. Solo quedan los recuerdos. Salud pública, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Las políticas públicas en salud mental, ¿qué es lo que pasa? Hay que ser rico para estar loco en este país, porque para estudiar un psiquiatra tiene necesariamente que tener dinero, porque ni siquiera los seguros te lo cubren. Exacto. Como si eso fuera algo extraordinario, es una cirugía que tú te le vas a hacer al cerebro. No. Un tema extra. Mira, tú acabas de decir algo que a mí me parece impresionante. Yo hace mucho tiempo hice un levantamiento de una data de los casos de esta naturaleza en la República Dominicana. Cuando digo hace mucho, estoy hablando de hace 15 años. Y el sistema como tal, el sistema procesal que converge aquí está igualito o peor. Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo con tu intervención, Daviana. Yo creo que este caso, y lo leo y lo leo y lo leo y de verdad no lo creo, tiene que llevar a un replanteamiento radical sobre cómo se maneja aquí la salud mental. Esto es inaudito. Yo creo que nosotros tenemos una dinámica que a mí me parece infuncional, que tú simplemente aíslas, si es que lo haces, sí, a esas personas con enfermedades evidentemente mentales. Quizá sería bueno recuperar eso que Daviana propone, de crear centros de rehabilitación, centros especializados donde tú le puedas proporcionar a esa gente el tratamiento que sea adecuado, porque
Inclusive, aquí deberíamos estar hablando a esta altura del juego sobre la posibilidad de reformar la política de salud mental de este país completo. Completamente de acuerdo. Inclusive hasta las propias políticas que tienen que ver con prisión preventiva o prisión de cualquier naturaleza, de modo que esas personas, con estas condiciones en particular, puedan llevar a cabo los procedimientos, tratamientos que sean de lugar desde donde están asumiendo la pena, para evitar más Pero, este tipo de Paola, cosas. que de cara al sistema de justicia, el hecho de que tú tengas una enfermedad mental cambia completamente el escenario. Claro. Cambia completamente el escenario porque tú no estás juzgando a una persona que está en completo raciocinio, en completo mandato de su actividad mental, de sus ideas, no es esa misma persona. Entonces, en un estado ideal, el sistema de justicia debe de tener en cuenta ese tipo de situaciones, porque entonces tú estarías cometiendo muchos errores procesalmente, lesionando derechos fundamentales inclusive de esa persona que está en esa situación, porque como tú juzgas de manera apropiada a una persona que está en esa situación, sin un diagnóstico, imagínate que tenga un diagnóstico, sí, esa señora no está enajenada mentalmente, ¿qué tú haces? ¿Cuál es tu plan B? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde la vas a llevar? ¿La puedes juzgar en esa situación? ¿Es realmente una persona que está en esa situación puede considerarse responsable de sus actos? Son demasiadas preguntas que nos hacemos alrededor de eso. Yo creo que el enfoque de la pena definitivamente tiene que ser cambiado. Yo creo que la pregunta correcta no es necesariamente por qué ella lo hizo, sino qué la llevó a hacerlo. Exacto, cuáles condiciones tenía previas a hacerlo. Y ahí saben que previamente en otros programas también lo hemos hablado. República Dominicana aborda a través de su sistema legislativo diferentes y un gran órgano legislativo en esa parte. Y nosotros tenemos muchos ordenamientos legales y tenemos una ley de salud mental que específicamente estaba verificando desde el 2006. No es una ley tan antigua, es una ley muy reciente y que dentro de uno de los acápites, lo más mínimo a lo que exige es la elaboración de un plan nacional de salud mental. Eso no existe. O sea que lo podemos decir que eso es de las leyes que son como que letra muerta. Que están ahí, de cosas que decimos así, el Congreso aprobó y que salen en primera plana. Un pedazo de papel, como decía un mandatario. Exactamente. Eso es un pedazo de papel, porque las leyes no el hecho de tú hacerla y promulgarla no quiere decir que se va. No es un ser vivo, la ley no es un ser vivo. La ley es algo que hay que darle vida y para eso tú tienes que crear estructuras, para eso tú tienes que hacer cosas, tú tienes que todo un engranaje crearlo para que eso se aplique. Pero ¿quién lo aplica? Exactamente. ¿Y saben qué sucede? El tema de esto viene dado en que ahora tenemos este caso que fue una cosa horrible. Pero sin embargo, dentro de entre este año y el anterior, no es el único caso que hemos tenido con problemas, con personas que tienen problemas mentales. Recientemente, en el año pasado, se vieron varios casos de enfermos mentales que estaban arrojando piedras a los carros que pasaban por la 27. Sí. De hecho, hubo un fenecido. Entonces, la policía que decía, no, yo no me lo puedo llevar porque es que ¿dónde lo llevo? Es loco que está. Ajá, y entonces, ¿quién es la autoridad encargada de hacerlo? ¿Quién podrá ¿A dónde es que vamos a llevar este tipo de cosas? Porque Chapulín no será. Ahí teníamos ese caso de hubo un fenecido, pero hubo muchas personas también que recibieron daños a sus vehículos. Claro. En estos que hechos. hubo una persona fallecida en el interín de lo que ocurrió eso ahí en La Gómez con 27 de febrero, lo recuerdo como Conozco ahora. personas que sufrieron daños, incluso heridas, daños a sus vehículos, entonces me vienen tantas cosas a la mente. Por ejemplo, el Estado, ¿qué responsabilidad pudiera tener respecto de eso? Buenísimo. Mira que vamos a hablar de responsabilidad patrimonial del Estado con el invitado. O sea, si tú te pones a hacer un engranaje de cosas, cuando tú no tienes las políticas públicas adecuadas para tú solventar esas cosas, entonces, ¿qué participación tiene el Estado en el daño que te está causando una situación que tú como Estado no estás resolviendo? Porque yo no sé qué tengo que recoger lo loco y llevarme a lograr a mi casa. Es que tiene que haber una política pública que trabaje con esas cosas. Y de verdad que yo me siento indignada de que esa señora tenga Najayo y no en una institución de cuidado mental. Claro. Bueno, hay un tema ahí también para agregarlo y someterlo a la discusión. Primero hay que identificar, porque debe existir una institución pública destinada a eso, identificar cuál es la institución pública que se debe destinar a vigilar el comportamiento
social, ¿verdad? A vigilarlo y determinar si puede o no existir en algunos puntos específicos una actividad de salud mental determinada. Por ejemplo, en Higüey, siempre ha dicho, en Higüey hay muchas personas con problemas. Otros dicen, no, es que anteriormente, y eso pasaba en República Dominicana, me dicen que la gente agarraba a la gente con salud mental y la dejaba y la botaba. Sí. Sí. Una locura. La tiraba para la calle. Sí, Y- o se perdían por ahí. O la se buscaban. perdían también. Y la gente no se preocupaba y aparecía a los 6 meses solo. Llegaba a la casa y después duraba un tiempo y volvía y se iba. Y hasta que paraba la noticia, que lo mató un carro, que pasó tal cosa. Una locura. Entonces, primero identificar cuál es la institución que se dedica a esto. Y pedirle a esa institución que haga su trabajo. Es lo Exacto. primero. Claro. Y lo segundo también, hay que hacer una conciencia social al respecto. Porque esto es histórico. Es decir, eso no es algo que ocurrió ahora. Estas son las consecuencias. Pero esto se ha venido acumulando históricamente en la República Dominicana. Hemos descuidado ese aspecto Completamente. históricamente, hasta el punto que reitero, aquí hay gente que votaba a la gente. O sea, una locura. Entonces, empezar a prestarle atención es lo ideal. Y lástima que sea a propósito de un caso de esta magnitud. Exacto. Lástima que tengamos que esperar que haya ocurrido esta tragedia para Para llamar nosotros la atención de eso. enfocarnos en esto, ponerle el foco y decir, bueno, a partir de ahora vamos a prestarle atención. Pero tiene que venir también con una política de educación a la población, para que la gente empiece a identificarlo y sean ellos quienes denuncien esto. Digo, mira, que hay una persona que tiene tal problema y lo denuncien ante la autoridad, y la autoridad entonces de manera automática, oficiosa, ¿verdad? Sin necesidad porque puede constituir un daño a la sociedad y a terceros, intervenga a esa persona que tenga un problema mental de magnitud tal que pueda afectar a terceros y a la sociedad. Y esa conciencia que le estamos pidiendo a la población, tenemos que de estos micrófonos nosotros motivarla y decirle, mire, identifiquen, estén pendientes, porque nosotros fácilmente tenemos una persona con un problema mental al lado y creemos que como aquí nunca ha pasado nada, no sabemos si hay autoridad al respecto y nos descuidamos de eso hasta que pase una tragedia Claro. y nos sentimos culpables. Me imagino que muchas personas alrededor de esa mujer que vieron el comportamiento, que vieron que eso era posible y no hicieron nada, ahora se sienten culpables y dicen, wow, pero yo pude haber hecho algo. Exacto. Yo pude por lo menos haber advertido. Tú sabes que el problema es que, por experiencia propia te digo, tú tienes una persona, un enfermo mental en tu casa, en tu familia. Te lo digo porque pasé por un caso parecido con unos familiares no muy cercanos. Es tú tener a la persona en tu casa sabiendo que tiene un problema mental y tú no tienes dónde llevarla. Personas de escasos recursos, porque claro, centros privados sí tenemos. Claro, eso sí. Porque aquí, vuelvo y les digo, no es mentira. Para tú tener una enfermedad mental, tú tienes que ser rico. Tú tienes que ser rico. Señores, según lo que yo escucho mucho, sigo mucho al doctor Guerrero Heredia, y él estaba diciendo que una de las enfermedades mentales más prolíferas de este tiempo es la depresión. Sí. Y todo el mundo pasa la depresión como que, ay hombre, tú vas a estar bien, no es nada. no te preocupes, eso no es nada. Y la depresión te lleva a múltiples situaciones y estadios de la vida que tú ni siquiera controlas, porque son fallas en el cerebro, esas chispas que no llegan a tiempo, tú sabes, cosas científicas que yo no manejo, pero que están ahí y lo vemos como por encima. Lo vemos como que ese, muchacha, olvídate de eso. Y eso realmente es una enfermedad que necesita atención, necesita cuidado. Entonces no es posible que yo como ciudadana esté amenazada, por ejemplo, por una persona enajenada mental que se pare frente a mi casa a tirar piedras o a andar desnudo, como hacen muchos, porque Sí. hay algunos locos pasivos, como decimos Sí. en la calle. Pero Paola dijo una realidad ahorita, o sea, tú llamas a la policía y tú dices, no tengo para dónde llevarlo. Exacto. ¿Qué voy a hacer? Lo máximo que pueden hacer es montarlo y llevarlo a otra zona. Y bueno, Botarlo. usted lo dijo, hermano mío, dejarlo botado por ahí. Sí, para pero que eso- no te afecte a ti a ver para dónde ¿Entiendes? Eso era una práctica, además también en el contexto social en que se da esto, porque fíjate, imagínate tú una familia actualmente, pero sobre todo en otras épocas también, de bajos recursos. De eso es. Una familia donde
Es que es donde el punto no había clave. planificación ni ¿Dónde siquiera. están los recursos del Estado para esa aplicación? Correcto. Ya tenemos un ordenamiento legal que habla de que el Estado va a brindar esa asistencia, que van a existir estos centros. Ahí estaba verificando que está el Centro Virginia de Atención Psiquiátrica. Ajá. Ese era el Pero $28. ¿dónde están los recursos? Pero, para tú pero mantener los esos- recursos esos tenemos que enfermos ver ahí. los dos puntos de vista. Los recursos para las instituciones para que hagan su trabajo. Y yo me refiero al recurso de las familias que en un campo, por ejemplo, pobre, Claro, de cualquier lugar del país, muy pobre, una familia sin planificación familiar que tenga 16 Que muchachos, subsisten. 12 muchachos, le salga uno con un problema mental. O sea, una familia que tiene que buscar el sustento para mantener a 15 de esos 16 o a los 16, y necesita una atención mayor Especial. que los demás, una atención Claro. especial. Pero ¿qué pasa? No hay espacio, tiempo, dinero, recursos, y sin querer justificar, ellos, la única solución que tienen es, bueno, vamos a olvidarnos de este. O Claro. amarrarlo. Lamentablemente, o Señores, amarrarlo y lo hacerle amarraban. daño. Entonces después tú veías, Dios mío, mira cómo son esa gente, mira cómo lo tienen amarrado, pero no encuentran qué hacer, no tienen salida, no tienen soluciones. Sí, nosotros tenemos que dejar de ser expertos en reaccionar y comenzar a prevenir aquí en República Dominicana. A mí, a propósito del comentario que tú dices, Edison, de cómo se manejan los pueblos, a mí me consta que en los pueblos pobres de República Dominicana, muchos, por ejemplo, en el contexto educativo, muchos niños que son evidentemente, pues que evidentemente tienen una condición, van a la escuela. Sí, claro. Porque obviamente no tienen ningún centro para donde ir, o sea, y Claro. la escuela tiene que recibirlo porque Y la por escuela obligación. Obligatoriamente. Entonces tú tienes que poner al muchachito ahí, al lado de 43 muchachitos más. Que lo ponen en peligro muchas veces. Y exactamente. Y dale la mimita clase que tú le das a los otros 43. Porque no hay para dónde llevarlo. Y obviamente hay un asunto de conciencia, hay un asunto de educación ya para quizás familias que cuenten con los recursos suficientes. Pero lo que dice Daviana, aquí sale caro. Muy caro. La depresión aquí que es se dice que es la enfermedad del siglo, aquí en República Dominicana y en los contextos, inclusive en lo que nosotros nos movemos, se está normalizando por alguna razón u otra. De hecho, tú ves en entornos laborales de instituciones, vamos a decir, medianas, grandes, donde quizá tú precisas a alguien que sí, que hizo algo, que hace algo recurrentemente, y nada, lo dejan pasar. Y si el tipo llega ahorita con una ametralladora y le da todo el mundazo. Aquí porque gracias a Dios el tema de las armas, obviamente Claro. sería exagerado. Medianamente quizá. regulado. Sería exagerado extrapolar escenarios que hemos visto en la prensa de, por ejemplo, Estados Unidos para acá, pero puede suceder. Porque mira lo que sucedió ahora. Sí, pero tú sabes que también es un tema de identificar, porque tú me dirías, bueno, la depresión ahora ha aumentado los niveles con relación a otras épocas, pero la realidad es cuándo se midió la depresión. Correcto. O sea, Esa es una históricamente buena- aquí es una nunca buena se había pregunta. medido Ahora es eso. mucho más visual. Es Parece que mucho ahora más mucho más latente, visual. hay muchos medios. Es una Entonces, No, y buena- ahora es un tema que puede medirse, Sí. está en la mente de la Que persona. se comunica mucho más porque tú tienes, bueno, esa persona se suicidó y tú lo vas viendo más Exacto. constante el tema de los Ya es suicidios normal, y de actos agresivos, entonces tú vas viendo, bueno, Claro. tú tienes un índice mayor cuando eso, pero ese mismo índice es lo que lleva y que debería de llevar un Estado a tú reformular tus políticas públicas, Claro. porque es lo que te va diciendo, bueno, ahora el aumento que yo estoy teniendo está en esta área, entonces yo tengo que destinar, Claro. decían antes, enfocar mis cañones ahí, porque Claro, yo tengo una es que población las mucho políticas más públicas sensible. tienen que nutrirse de las estadísticas. Claro. Pero- Obligado, o sea, tú tienes que tener un Exactamente. mapa Pero- estadístico, identificar dónde están las fallas y ahí entonces aplicar una política o concentrar los efectos de alguna política pública, pero en base a estadística. Y por eso es que hay que medir. Entonces, es el tema de la depresión, que tú dices que lo vemos en los trabajos, lo vemos en las escuelas. Quizás siempre estuvo ahí. Sí, pero eso es ahora cierto. Igual que el nosotros, bullying. igual que el bullying, pero ahora nosotros lo estamos identificando y qué bueno que lo estamos identificando porque es lo primero, pero luego el paso seguido es enfrentarlo porque con identificarlo no hacemos nada. Señores, anteriormente los tabúes han ido superándose de manera tal Sí. que anteriormente tú ibas a un profesional de la salud mental y te decían que tú eres un loco. Que tú eres loco. Que tú eras exactamente. denigrado de un grupo social. Sí, completamente. O sea, te Era excluían. escondido que se iba al Te psicólogo. excluían, te decían, no, Todavía mira, está ese espérate, que tú tabú, eres un ¿eh? loco. Todavía hay personas que creen en eso. Sí. Pero la proporción ha ido disminuyendo porque la gente ha ido tomando conciencia. Y Conciencia. estos espacios y estos comentarios
sirven para eso, para hacer conciencia a las personas que primero se autoevalúen, verifiquen si tienen algún problema, acudan a un profesional y también identifiquen en su sector si una persona tiene algún problema que pueda constituir daño a terceros y a la sociedad o como esta tragedia lamentable que iniciamos comentando el día de hoy. Nosotros hacemos llamado de atención. Es verdad que en sentido general, pero específicamente como desde el punto de vista legal que nosotros aquí manejamos, el sistema penitenciario tiene que hacer algo. Definitivamente. Tiene que reformarse, tiene que pensarse, las autoridades tienen que ponerse a pensar que esto es real, que esto está pasando, que tienen que buscar una solución porque no puede ser el mismo tratamiento, no pueden ser las mismas normas. No puede ser, señores. Para mí es como que ¿dónde estoy? ¿En qué siglo? Vamos a un corte y regresamos con Legal Radio.